¿Ah, sí? Más que no se puede mover, como que hasta aquí llega el... Ah, todavía no empieza la clase, estoy esperando al maestro. Fíjate, pides lo de la clave. Según yo, viene en el ticket, pero todas unas preguntas, ¿no? A ver, ¿sí? A ver.
Bueno, hola, hola. ¿Me escuchan? Va, perfecto. Muy bien, gracias, José Jesús. Mucho gusto, mi nombre es Miriam. El día de hoy yo te voy a dar tu clase. Bueno, el tema que nos toca el día de hoy como tal es derecho procesal civil y derecho procesal penal. Sin embargo, vamos a dividir en dos partes las clases. La primera de ellas va a ser procesal penal y la segunda de ellas procesal civil. Supongo, José, que tú ya viste la clase de Derecho Penal General. Muy bien, entonces, bueno, ya tenemos dominado lo que es la teoría de forma genérica y el derecho procesal penal, pues no nos va a costar tanto trabajo. Normalmente nos suelen dar clases de derecho procesal penal constantemente, casi en cualquier licenciatura, maestría o doctorado, si tomamos algo relacionado a lo penal, casi siempre nos van a dar derecho procesal penal más que teoría general. Bueno, para iniciar, me gustaría empezar a dar como tal una definición y las características como tal de derecho penal. Para mí, a mi consideración, así como de algunos teóricos, en resumen, el derecho penal es el instrumento que usa el Estado para castigar ciertas conductas graves, pero también para proteger los derechos de las personas. Esto frente a los abusos del poder punitivo, que es punitivo, pues el poder castigar, ¿no? Entonces, a mi consideración, básicamente, esto es el derecho penal. Y bueno, ya más técnicamente, una de sus funciones es la función normativa de control social, que define los comportamientos que se consideran socialmente inaceptables y merecen una sanción, como el homicidio, el secuestro, el fraude, entre otras. Esa es una de las funciones normativas del derecho penal. También otra de sus funciones es la función protectora, es decir, busca proteger los bienes jurídicos más importantes para la convivencia: la vida, la libertad, la integridad, la propiedad, la seguridad, etcétera. Otra de las funciones del derecho penal es la función garantista, que limita el poder del Estado para castigar, exigiendo que se respeten principios como la legalidad, lo que se denomina normalmente que no hay delito si no hay una ley establecida donde nos señalen este delito. Bueno, esto es básicamente para qué sirve el derecho penal. Pero bueno, si ya te dieron la clase de derecho penal general, ya sabes esto básicamente. Pero quería iniciar con esto para que pues tuviéramos una base específica. Ahora también te voy a explicar un poco los códigos. Es decir, tenemos tres códigos en materia penal que nos definen o a nuestro estado como tal, ¿no? Primero es el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el Código Penal del Estado de Jalisco. Y bueno, como tal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo dice su nombre, es nacional, no es del Estado, pero bueno, es el que aplica para todo México. El Código Penal del Estado de Jalisco, que es nuestro código, y el Código Penal Federal, que si bien obviamente no es particularmente de Jalisco, también es importante para nuestro Estado porque también hay delitos federales, pero ahorita vamos a explicar más a detalle eso. Bueno, el Código Penal Federal regula los delitos que afectan intereses federales, como los cometidos contra instituciones de la Federación, delitos cometidos por servidores públicos federales, delitos en contra de la salud, por ejemplo, la aportación, o más bien, sí, la aportación cuando traen drogas, delincuencia organizada, armas de fuego, delitos fiscales, entre otros. Mientras que el Código Penal Estatal, pues regula y sanciona delitos pues ya de fuero común, que afectan bienes jurídicos de personas o instituciones dentro del Estado y que no son competencia federal. Por ejemplo, delitos como homicidio, lesiones, robo simple, violación, violencia familiar. Son delitos que ya van más dirigidos al Estado. Porque hay dos códigos. Bueno, nuestro país se rige de alguna forma por el principio federalista, si le pudiéramos decir así, que a lo que se refiere es que cada estado tiene sus propias normas y no hay como una norma general normalmente, es decir, cada estado se puede regular conforme a sus propios
principios, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay un código estatal y hay un código federal. Si queremos como ver hasta dónde tiene injerencia el Código Penal Federal, creo que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Federal o algo así, sí creo que sí, establece específicamente las atribuciones o las características específicas de hasta dónde puede intervenir el no sé, el poder federal como tal. Entonces, pues eso ya sería como verificarlo más allá. Pero bueno, tenemos el Código Penal del Estado de Jalisco, que es el que tiene tipificado nuestros delitos. Como tal, el Código Penal tiene pues varios artículos con descripciones específicas donde establece qué conductas pueden ser constitutivas de un hecho delictivo, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el proceso para poder llevar como tal a cabo la ejecución de, de estos delitos que están en el Código Penal. Es decir, si a mí me denuncian por la comisión de un hecho delictivo, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice cómo llevar ese proceso. Es decir, el de procedimientos, como lo dice su nombre, es el de procesos, y el Código Penal del Estado, pues es el que te escribe los delitos. El Código Penal Federal también, pero es de un orden jurídico que no corresponde al Estado. Bueno, esta simplemente es la base, supongo que tú ya lo sabes, que no es necesario como explicarlo a detalle, pero simplemente para tenerla. Ahora vamos a pasar con las etapas del proceso penal. Muy bien. La primera etapa del proceso penal es la etapa de investigación. La etapa de investigación se divide en dos partes, investigación inicial e investigación complementaria. La segunda etapa del proceso penal es la etapa intermedia y se divide en dos partes. Es la escrita y la oral. Después está la tercera etapa del proceso penal, que es la de juicio oral. Son tres etapas como tal. ¿Ok? Cada una de estas etapas pues tiene diferentes finalidades pero cada una de ellas se rige por los mismos principios. Los principios por los cuales se rige cada una de las etapas del proceso penal o en su conjunto están establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde el artículo 5, tengo entendido, hasta el artículo creo que 14 del mismo. En cada uno de ellos, en cada uno de los artículos nos explican los principios por los cuales se va a regir el proceso penal. El primero de ellos es el principio de publicidad. ¿A qué se refiere el principio de publicidad? Es que todas las audiencias que se llevan en el proceso penal, serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el código. Este mismo menciona que los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emite el Congreso. ¿Cuál es una de las excepciones de las cuales no puede ser como tal una audiencia pública? ¿A ti como qué se te ocurre que puede ser una excepción, José? Ah, claro, perdón.
No tenía prendido mi micrófono. Te comentaba que estábamos hablando del principio de publicidad y el principio de publicidad señala que las audiencias en el proceso penal serán públicas, es decir, que cuando se lleva una audiencia, las personas que quieran ingresar a esa audiencia pueden ingresar de una forma pues completamente accesible, es decir, le tienen que dejar entrar a esa audiencia. Sin embargo, hay excepciones a ese principio de publicidad. ¿Qué excepción se te ocurre a ti que exista para que no dejen entrar a las personas a una audiencia? Así es, esa es una de las excepciones que existe, por ejemplo, la delincuencia organizada. También está otra excepción como el de delito de violación. ¿Por qué? Porque en ese tipo de delitos, pues se pueden vulnerar ciertos derechos, por ejemplo, y también se puede perjudicar a terceros, así como puede haber otras muchísimas complicaciones. Entonces, como tal, sí, las dos que dices son correctas, la delincuencia organizada, la violación y entre otras. ¿Ok? Entonces, esas son las excepciones al principio. Ahora vamos con el siguiente principio. También está el principio de contradicción. Este consiste en que las partes podrán conocer y controvertir, confrontar, etcétera, los medios de prueba de cada una de las partes, así como oponerse a las peticiones y alegatos, pues, de la contraparte, salvo lo previsto en este código. Por ejemplo, eh, con anterioridad, tengo entendido que en el sistema procesal penal anterior había una parte como un intermedio y yo hacía una pregunta, yo como agente del Ministerio Público, había otra persona que verificaba si la pregunta era idónea y luego se realizaba a la persona que se le pretendía hacer la pregunta. No había como tal una contradicción directa, es decir, no era como que el Ministerio Público hiciera una pregunta y la defensa pudiera controvertirla directamente. Es decir, no había como un debate entre ambas partes. Había como, no sé, algo de forma intermedia que no los dejaba debatir literalmente. Este principio básicamente dice que si yo como agente del Ministerio Público digo algo, yo como defensora también puedo contravertirlo. Es decir, cada una de las partes se puede contravertir sus versiones y la verdad es que este principio sí es muy importante, sí es muy necesario, porque así el juez de control puede escuchar cada una de las versiones y tomar la mejor decisión. También está otro de los principios, que es el principio de continuidad. Dice, las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. ¿Ok? Entonces, simplemente que las audiencias tienen que ser continuas, que lamentablemente, pues no siempre pasa así, es como de que hoy es una audiencia y posteriormente, como un año después, llevan la otra audiencia, etcétera, también por la carga laboral, etcétera, pero se supone que las audiencias tienen que ser muy consecutivas. La verdad, este principio se respeta, por ejemplo, cuando van a vincular a proceso a una persona, dan un plazo constitucional, la audiencia es luego, luego, la verdad es que pues hay mínimos y se respeta pues por el plazo constitucional, pero bueno, eso es a lo que se refiere el principio de continuidad. Hay otro principio que es el principio de concentración, que es que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Bueno, lo de la acumulación de procesos es un poco más complejo, eso después lo podríamos explicar, pero pues el principio de concentración es que, pues muy sencillo, como lo dice literalmente el artículo, que preferentemente se llevarán todas las audiencias en un mismo día o de forma consecutiva.
También es un principio que no siempre se respeta. También el siguiente principio es el principio de inmediación, que dice que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deben de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este código. Bueno, anteriormente decían, a mí no me consta, yo no conocí el proceso penal anterior, pero que el juez de control, bueno, en ese caso no recuerdo cómo se llamaba el juez, pero lo que es ahora el juez de control, no siempre estaba. Es decir, a veces estaba el secretario o a veces estaba otro servidor público, pero que el juez no estaba, que él estaba en su oficina y que los que llevaban la audiencia eran otras personas. Ahora, por este principio, gracias a este, el juez siempre tiene que estar presente, le guste o no, él tiene que estar en la audiencia. Y cualquiera de las dos partes, el Ministerio Público tanto como la defensa. Si falta una de las partes, no se puede llevar la audiencia, obviamente hay excepciones, pero, por ejemplo, si no va la víctima, no es como que no se puede llevar la audiencia, pero el imputado siempre tiene que estar presente y el juez también. Obviamente puede ser en línea o así, pero tienen que estar todas las partes en la misma audiencia. Y bueno, hay otro principio que es el principio de igualdad ante la ley. Básicamente, para no meternos en tanto rollo, literal es que todas las partes, todas las personas recibirán el mismo el trato y no tendrán pues diferencia u oportunidades diferentes a otras personas. Después también está el principio de igualdad entre las partes, que se garantiza que las partes en condiciones de igualdad o en el pleno ejercicio de sus derechos serán tratados pues de la misma manera. También es otro principio. También contamos con otro principio que es el principio de juicio previo y debido proceso, el cual es muy importante. Y dice, ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Este principio es un derecho que también está establecido en la misma Constitución y cuando se llega a vulnerar no sé, en el proceso penal, normalmente es el que más se menciona en un juicio de amparo. El debido proceso, a veces, si no llega un abogado o si el abogado no era correcto o si no se respetaron ciertas cosas que se tenían que respetar en la audiencia o entre otros aspectos, se vulnera este derecho. Entonces, el debido proceso es uno de los principios y derechos más importantes que tiene el procedimiento penal, para que lo tengamos muy en cuenta. Después también está el artículo 13, que habla del principio de presunción de inocencia, es decir, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y también está el otro principio, que es el principio de prohibición o de doble enjuiciamiento, que también es constitucional, está establecido en la Constitución, creo que es el 17, que nadie puede ser pues enjuiciado dos veces por el mismo hecho. Y básicamente estos son los principios. Supongo que tú ya los tenías conocidos, José. De igual manera les di un repaso muy sencillo para que no se nos olvidara, pero son los 14, son del artículo 5 al 14 los principios que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la materia como tal. Bueno, la primera etapa, como te comentaba con anterioridad, que supongo también ya tienes de alguna manera idea de la primera etapa del proceso penal, es la etapa de investigación y la etapa de investigación complementaria. Son dos fases y están dentro de una etapa y es la etapa de investigación inicial. En esta etapa se empieza primero con una denuncia, una querella o requisito equivalente. Ok, José, para ti, ¿qué es una denuncia? ¿Sí me escuchas, José?
Para ti, ¿qué es una denuncia? ¿Es una qué? Es aquella que puede ser realizada por una persona. Ajá, sí es. Sí, así es. Es el informe que le da una persona a la autoridad sobre un hecho que puede ser constitutivo de delito. Básicamente, eso es una denuncia y puede ser realizada por cualquier persona. Después también otra forma de que inicie una investigación es la querella. Sigues escribiendo, perdón. Puede ser afectada directa o indirectamente. Así es, tienes razón. Muy bien, entonces, bueno, te comentaba que es bueno, ya se puede iniciar una investigación mediante una denuncia, una querella o requisito equivalente. Ya terminamos con la denuncia, que básicamente es el informe a una autoridad sobre la probable comisión de un hecho delictivo y por cualquier persona que pueda verse afectada o no se pueda ver afectada, indirectamente o directamente, como tú lo mencionaste. Después está la querella. ¿Para ti qué es una querella? Es un acto procesal dirigido a un órgano judicial. Sí, entonces estás bien, pero recordemos que la fiscalía no es parte del poder judicial. Entonces, ¿sí te referías más bien como a la fiscalía? Ok, va, perfecto, entiendo. Sí, bueno, básicamente la denuncia es la comunicación que cualquier persona hace a la autoridad para informar que se ha cometido un delito y no exige que el denunciante tenga interés personal en el asunto, es decir, que puede ser cualquier persona, como tú lo comentabas hace un momento, mientras que la querella no. La querella es la manifestación expresa de la víctima o ofendido de un hecho delictivo. Es decir, en este caso la querella tiene que ser realizada no por cualquier persona, sino por la víctima o ofendido del hecho delictivo. Entonces, en esto recae la diferencia de una denuncia y una querella. Entonces, ahora vamos con requisito equivalente. ¿Sabes a qué se refiere con requisito equivalente? Si sabes, me puedes poner a qué se refiere. Sí, algunos elementos para ser válida. Ok. Bueno, mira, te comento. El requisito equivalente se ha previsto para ciertos tipos de delitos. Por ejemplo, todos los relacionados al SAT o a Secretaría de Hacienda, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, todo ese tipo de delitos están relacionados con el requisito equivalente. El término requisito equivalente se utiliza en derecho penal para referirse a aquellos actos que sin ser una querella formal
tienen el mismo efecto legal que esta, es decir, permiten al Ministerio Público iniciar una investigación penal en los delitos que requieren instancia de parte. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, delitos que no se persiguen de forma oficiosa o que pueden ser simplemente, eh, no sé, delitos que necesitan querella, pero no importa, o independientemente de eso, se puede seguir la investigación. ¿Por qué se necesita un requisito equivalente? Por ejemplo, en los delitos que no se persiguen de oficio, como el de allanamiento de morada, abuso de confianza, amenazas, entre otros, no basta con que el Ministerio Público tenga conocimiento del hecho. Se necesita que la víctima manifieste su deseo que se investigue y se castigue el hecho. Esa manifestación normalmente se llama querella, pero a veces puede adoptar otras formas. ¿A qué nos referimos entonces con requisito equivalente? Te voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos es la ratificación de hechos ante el Ministerio Público. Otra, por ejemplo, la declaración en sede ministerial, la presentación de un escrito o solicitud por parte de la víctima. Entonces, si pasa alguna de estas, independientemente de si hay una querella específica, con este se puede dar a entender que ya hay como tal, se puede iniciar una investigación, aunque el delito no sea oficioso. Y al inicio yo te explicaba que, por ejemplo, en los delitos de enriquecimiento ilícito o no sé, relacionados al SAT se necesita un requisito equivalente. Por ejemplo, a veces Secretaría de Hacienda o el SAT se puede darse cuenta de ciertas como conductas extrañas o raras dentro de las cuentas de una persona que dice, esta persona está recibiendo 1 millón de pesos cada cierto tiempo y no se me hace normal. Probablemente está recibiendo dinero ilícito o algo así porque no lo tiene registrado de forma correcta. Entonces, ellos dan vista a Fiscalía de lo que está sucediendo y Fiscalía inicia una investigación. Básicamente esto no es una denuncia y tampoco es una querella. Entonces se le considera requisito equivalente. ¿Por qué? Porque no es ninguna de las dos. Simplemente pues están como dando vista de alguna manera de lo que está sucediendo, una irregularidad. Oye, Fiscalía investiga, ¿vale? Y eso se podría considerar requisito equivalente. También en los delitos de enriquecimiento ilícito, pues también así sucede en ciertas ocasiones con Secretaría de Hacienda u otras instituciones. Bueno, estas son las 3 maneras con las cuales se puede iniciar una investigación. Antes de que sigamos, hay delitos oficiosos y hay delitos de querella. Los delitos oficiosos no se necesita ninguna denuncia. Con que la gente del Ministerio Público se dé cuenta de un hecho delictivo, ellos pueden iniciar una investigación. Entonces, sí, tenemos denuncia, querella, requisito y equivalente. Y en requisito equivalente podría entrar que el agente del Ministerio Público se dé cuenta de un hecho delictivo. Y están también los de querella, que los de querella recordemos que sí necesita ir la víctima a denunciar. Y para ir a denunciar un delito de querella tiene 6 meses solamente para poder ir a denunciar. Si no denuncia dentro de esos 6 meses, prescribe la acción de poder ir a denunciar ante fiscalía. Entonces, 6 mesecitos para que tengas muy en cuenta eso. Después, bueno, estas son las formas de iniciar una investigación. Ya que se denunció, ya que se hizo una querella o hubo requisito equivalente, empieza la investigación. ¿Y quién empieza la investigación? Pues el agente del Ministerio Público junto con sus auxiliares. Por ejemplo, secretarios, actuarios, a veces hasta los meritorios. En conjunto, ellos empiezan a realizar la investigación junto con la policía investigadora y los peritos. A los tres se les conoce como no recuerdo la palabra, tetra, no puedo pronunciarla más bien, ahorita te la escribo, pero esas 3 personas son las que dirigen la investigación como tal y en conjunto, ninguno es más que otro, es decir, los tres están en igualdad de circunstancias, tanto el Ministerio Público, el policía investigador y los peritos tienen como el mismo nivel y entre los tres se tienen que apoyar. Entonces, el Ministerio Público normalmente gira o realiza actos de investigación, solicita actos de investigación en un oficio. Este se lo gira a la policía investigadora o a la institución correspondiente para que se realicen estos actos de investigación en relación a esclarecer el hecho delictivo que se les denunció. Por ejemplo, si nos denuncian un delito relacionado a corrupción, digamos, abuso de autoridad, un elemento de la policía, no sé,
no sé, golpeó a una persona, ¿no? Que sería la fracción segunda del 146, ¿ok? El agente del Ministerio Público tiene que empezar a investigar este hecho delictivo. ¿Qué es lo primero que podría girar para esclarecer este hecho delictivo? Ah, bueno, primero, él tiene que demostrar que la persona que está siendo investigada realmente es un servidor público y que sí es un policía y que no es cualquier persona. ¿Y cómo lo puede demostrar? Ah, pues gira un oficio a Secretaría de Seguridad, o no sé, depende de dónde sea el policía, de Zapopan, de Guadalajara, depende, pero digamos que a Secretaría de Seguridad y va a preguntar si esta persona es servidor público, si es policía, y que le proporcione el nombramiento correspondiente, el contrato, depende cómo esté contratada la persona. Normalmente son nombramientos porque son servidores públicos, y pide copia certificada de dicho documento. Una vez que se la remiten, el agente del Ministerio Público ya puede demostrar que la persona que le denunciaron sí es un servidor público, sí existe, sí es policía y, y bueno, básicamente ya puede demostrar eso. Ahora, para ver si lo golpeó en ejercicio de sus funciones, pues puede pedir no sé, el IPH, algún parte de novedades, entre otros documentos que pueden ayudarnos a demostrar que esa persona estuvo en el lugar de los hechos, cámaras de seguridad, testigos, GPS del vehículo en el que normalmente a veces andan los policías, entre otros datos de prueba para esclarecer el hecho delictivo y para corroborar si realmente lo que está mencionando el denunciante, valga la redundancia en su denuncia, es real. Así es también un parte de lesiones, entre otros datos de prueba. Ya que tiene todos los datos de prueba para poder esclarecer este hecho y dice, ah, no, pues probablemente sí lo cometió, porque bueno, ya tengo un parte de lesiones que dice que sí. Tiene también un informe de lesiones de la policía investigadora que le sacaron fotografías de sus lesiones y sí, sí las tiene. No recuerdo cómo se llama este documento. Y también, no sé, todos los datos que te dije con anterioridad. Bueno, yo ya creo que se puede judicializar esta carpeta de investigación. ¿A qué nos referimos con judicializar? Bueno, que ya le puedo decir al juez de control que me dio fecha para audiencia porque ya tengo todos los datos de prueba necesarios para vincular a la persona relacionada a un hecho delictivo, a un proceso penal. Entonces, judicializo la carpeta mandando un oficio al juez de control diciéndole que me dé fecha y hora para celebrar una audiencia inicial. Una vez que se inicia la audiencia inicial, empieza el proceso penal. Es decir, que mientras estemos haciendo la investigación como agentes del Ministerio Público, mientras dura toda esa investigación, se le llama procedimiento. Hasta ahí es procedimiento y posteriormente es proceso penal. Entonces, se judicializa la carpeta y se ejercita acción penal. Ejercitar acción penal es, bueno, cuando se le gire el oficio al juez de control para solicitar una audiencia. Bueno, supongamos ahora que el juez de control ya nos dio fecha para audiencia para el día de mañana, ¿no? Bueno, nosotros vamos a audiencia y qué va a pasar en esta audiencia? Bueno, básicamente nos van a formular imputación, van a solicitar la vinculación a proceso, el plazo de cierre de investigación y las medidas cautelares. Son los 4 aspectos que vamos a ver durante una audiencia inicial. En esta audiencia inicial, pues está la parte del agente del Ministerio Público, que es un representante social. Se supone que él no ve por la víctima, él ve por la sociedad. Actualmente, creo que la gente en general piensa que el Ministerio Público va por parte de la víctima, investiga para la víctima, pero no, se supone en el deber ser que la gente del Ministerio Público busca o investiga con la finalidad de esclarecer un hecho, no para ser responsable al imputado de un hecho, sino para esclarecer qué fue lo que realmente pasó. Porque para ser representante de la víctima está el asesor jurídico. El asesor jurídico es el que representa a la víctima y el agente del Ministerio Público es el que representa a la sociedad. Entonces, estamos el asesor jurídico que representa a la víctima y el agente del Ministerio Público. Ellos son una parte. Después está el defensor público o privado y puede tener auxiliares técnicos que lo apoyen en lo que necesite. Y está también el imputado, que es la persona que fue denunciada. Y de la otra parte, pues tenemos al juez de control. El juez de control es el que va a escuchar a cada una de las partes y va a decidir quién es el que cree que tiene la razón de acuerdo
a la información que se le proporciona. Hace un momento te comentaba que en esa audiencia nos van a formular imputación. ¿A qué crees que se refieran con la palabra formular imputación? ¿O tú qué sabes qué es la formulación de imputación? ¿Sí me escuchaste, José, con la pregunta? José, ¿sí me escuchaste con la pregunta? Ah, perdón. Sí, muy bien. Entonces, así es, pues cuando al imputado se le comunica en presencia del juez de que ese delito se le está investigando. Muy bien, así lo que sucede en la formulación de imputación. Esta formulación de imputación es la etapa más importante de todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque si en la formulación de imputación no se dice algo o no se menciona algo, ya no se puede volver a mencionar ni se puede volver a decir. Entonces, en la formulación de imputación tienen que quedar bien claros los hechos por los cuales se está investigando a esta persona. Es decir, tú el día tal, a tales horas, hiciste tal cosa y este delito es tal, es tal. A lo que voy es que tiene que quedar muy clara la formulación de imputación, porque si no queda claro algo, esto puede traer consecuencias negativas con posterioridad, que la defensa se agarre de eso para poder absolver a su cliente. Por ejemplo, en la formulación de imputación se tiene que hablar de circunstancias de modo, tiempo, lugar. Por ejemplo, la hora, el lugar, qué fue lo que hiciste específicamente, esta conducta que tú hiciste, ¿en qué hecho delictivo encuadra? ¿Qué participación tienes? Es decir, si tú fuiste autor material, si fuiste coautor, si lo hiciste en conjunto con otras personas. También tiene que señalar si este delito fue doloso o si fue culposo y también si fue realizado en ese preciso momento, es decir, si fue instantáneo, continuado o permanente. Supongo que en tu clase de Derecho Penal General te explicaron a qué nos referíamos con esto. Entonces, básicamente, si no mencionan específicamente cada uno de estos detalles, posteriormente después se nos puede caer el asunto como tal, porque imagínate, en un delito como cuál, digamos, el de homicidio, que es el delito uno de los más sencillos de investigar que hay, no porque sea bueno o bonito, ¿no? Sino que es sencillo de investigar, supuestamente o teóricamente. Este delito, básicamente, cuando se va a imputar, le tienes que decir no sé, si supongamos que Juanito es la persona que es el imputado. Tú, Juanito Pérez, el día 17 de septiembre del 2025 a las 17 horas, encontrándote en la calle Benito Juárez, número 38, a las afueras del McDonald's, a las, no sé, tales horas, sacaste un arma de fuego de tu bolso derecho, apuntaste a, a María y le dijiste que, que te diera sus cosas. No te las quiso dar,
Por lo tanto, tú la detonaste en 3 ocasiones, dándole 3 impactos de bala, uno en la cabeza, uno en el estómago y uno en el pie, lo cual le provocó su muerte a las 17 horas aproximadamente, o sea, a las 20 horas, no sé. Y es por eso que se te está investigando por el hecho constitutivo como delito previsto y sancionado en el artículo tal, denominado como homicidio, derivado a que cometiste hecho de forma, en ese preciso momento, es decir, de forma instantánea, de una forma intencional, es decir, dolosa, y tus principales o las principales personas que te acusan de este hecho delictivo son 3 testigos que te vienen en lugar de los hechos de nombre tal, tal y tal. Y ya básicamente esa es la formulación de imputación. Pero ahora supongamos que no le digo dónde le disparó específicamente. Tú detonaste, que nomás digo, tú detonaste el arma en 3 ocasiones. Pero no le digo dónde le dio, si uno de esos impactos le privó de la vida, entre otros aspectos. Eso después la defensa lo puede utilizar en contra de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la defensa se queda con duda de, ok, disparó el arma, pero ¿alguno de esos disparos le ocasionó la muerte a la persona? ¿Alguno de esos disparos, dónde le dieron esos disparos? Entonces, derivado de eso, como no se mencionó en la imputación, la defensa lo puede utilizar a su favor. Es por eso que la imputación es tan importante. ¿Ok? Bueno, esta es básicamente la formulación de imputación. Y la formulación de imputación, recordemos que tiene que venir circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tienen que venir las personas que estuvieron también involucradas o en el mismo hecho, es decir, o que estuvieron presentes. Por ejemplo, si había testigos, también es importante mencionarlos. Con anterioridad se tenía previsto que no era necesario, pero hay nuevas resoluciones. Por ejemplo, está la resolución de Barreto Leiva versus Venezuela, que dice que no solamente es necesario mencionar circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino también es necesario mencionar detalles específicos como las personas que estaban presentes o dónde tenía el arma, si la tenía en una bolsa o la tenía en la otra, que tienes que precisar todos los detalles específicos. Ya no nomás son circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunque eso es lo que predomina y es lo más importante, también tiene que haber más características. Después de todas las características, pues tienes que mencionar si era doloso o era culposo, si el delito, quiénes fueron las personas que declararon en contra del imputado, si el hecho delictivo fue instantáneo, continuado, permanente y hasta, bueno, si se me pasó algo, creo que no. Son todos los puntos que tienen que venir en una formulación de imputación. Y bueno, esa sería la formulación de imputación, como tú ya me lo mencionaste. Después está la solicitud de vinculación a proceso. La vinculación a proceso, pues es cuando la gente del Ministerio Público narra o establece los datos de prueba que hay dentro de la carpeta de investigación, todos los que investigamos en un inicio que mencionamos hace un momento, como el parte de lesiones o como el nombramiento del policía, para señalárselos al juez, que él los escuche y diga a ver si esos datos de prueba son suficientes para demostrar preliminarmente la existencia de un hecho y la probable participación, ¿ok? Entonces, si el agente del Ministerio Público menciona todos los datos de prueba y también menciona si el delito es doloso, si no es doloso, si es continuado, no es o no es continuado, entre otros aspectos, porque tiene que mencionar los datos de prueba y la clasificación jurídica. Ya que menciona todo eso, ahora sí la defensa puede decidir si lleva esa defensa ese mismo día o la lleva dentro de 42 o 144 horas. Es decir, es el primer término de 44 o de 42 horas lo puede duplicar y, espérame un momento. Perdón, es que mi perrito es un poco enfadacito.
Perdón, me quedé, en la defensa puede duplicar el término, 72 o 144 horas. Como tal, la defensa puede decidir, bueno, normalmente en audiencia el juez de control le pregunta al imputado si quiere ampliar el plazo del término constitucional o en ese mismo momento 72 horas o 144 horas, y ya que le dicen, oye, dile a tu defensor que te asesore cuál es el término constitucional que necesitan para poder en ese tiempo buscar tu defensa, ver si pueden hacerse llegar de datos de prueba o cómo le hacen para llevar tu defensa de forma idónea. Y ya normalmente pues piden las 144 horas para que en ese tiempo la defensa pueda preparar la audiencia o lo que va a debatir en la siguiente audiencia. A veces los defensores se la llevan en el momento cuando ven que no lo hizo muy bien el agente del Ministerio Público, o bien pueden pedir 72 o 144 horas. Puede determinar. Este tiempo simplemente es para que la defensa pueda preparar de forma idónea pues su defensa, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa este término, la defensa pues se vuelve a citar a la defensa y a la gente del Ministerio Público para retomar la audiencia que quedó pendiente. Normalmente en este término se dictan medidas cautelares, pero ahorita vamos a entrar a ese tema. Ya una vez que pasó esto y se resuelve el asunto y supongamos que el juez de control vincula el proceso al imputado, se dictan medidas cautelares. ¿Ok? ¿A qué se nos referimos con vinculación a proceso? La vinculación a proceso simplemente es que te sujetan a una serie de pasos penales. No quiere decir que ya eres culpable, simplemente estás sujeto a un proceso penal, porque antes de que no te vincularan a proceso, aún no estaba sujeto a nada. Vinculado es que ya está sujeto a un proceso penal y tienes que seguir presente en el mismo hasta que se resuelva. Pero no quiere decir que eres responsable. De hecho, hay una jurisprudencia que es la 2014-800 que establece que se necesitan 3 requisitos para que te vinculen a proceso. Que haya datos de prueba que nos puedan demostrar la existencia de un hecho. El segundo, así es como los alegres del barranco. Sí, pero bueno, no se considera que ellos, en este caso, pues si quieres ahorita tomamos ese tema porque es muy interesante. Hice un análisis del por qué sí y del por qué no ellos cometieron un hecho delictivo, pero ahorita lo tomamos, ¿va? Te comentaba que hay 3 requisitos para que se te puedan vincular a proceso. Es que haya datos de prueba para demostrar la existencia de un hecho, que este hecho encuadre en un tipo penal, y el tercero es que exista la probable participación de esa persona en ese hecho delictivo. Si existen estos 3 requisitos, se puede vincular a proceso una persona. Y aunque los datos de prueba sean muy someros o sean poquitos, con eso es más que suficiente, porque solamente necesitas demostrar una probable participación y la probable existencia de un hecho. Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces, a cualquier persona la pueden vincular a proceso, la verdad. Lamentablemente, hay unos delitos que tienen prisión preventiva oficiosa y con poquito ya te pueden meter a prisión, sinceramente. Entonces, por ejemplo, en los delitos como de violación o delitos de violencia familiar, ese no es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pero con poquito te pueden vincular a proceso. Entonces, la verdad, a veces 2 testigos que estuvieron ahí o ni siquiera estuvieron ahí, Juanita les contó a los 2 testigos, esos 2 testigos van y dicen eso y ya con eso es más que suficiente, y junto con la denuncia hay un peritaje y con eso se tiene. Entonces, la verdad, la vinculación a proceso es muy sencilla relacionado a lo que te piden para que te vinculen. Y bueno, ya una vez vinculado a proceso, te dictan medidas cautelares. Las medidas cautelares son 14 medidas cautelares. Va desde la menos lesiva hasta la más lesiva. La menos lesiva es la fracción primera, que es la firma periódica ante un juzgado de control, ante un juez o ante la unidad de medidas cautelares. Y la más lesiva es la fracción 14ª o la 14, que es la prisión. La prisión se divide en 2 partes, prisión preventiva y prisión justificada. Pero ahorita las analizamos cada una de ellas. Bueno, de esas 14 medidas cubren 3 riesgos procesales. ¿Cuáles son estos 3 riesgos procesales? La sustracción, la obstaculización y daño a las víctimas. Las medidas cautelares tienen esta finalidad: garantizar que el imputado no se vaya a sustraer de la justicia, es decir, que no se vaya a ir a otro lugar,
que no vaya a obstaculizar el proceso y que no le vaya a hacer daño a las víctimas. ¿A qué nos referimos con sustraerse de la justicia? Bueno, que se puede ir a otro lugar, que se puede ir, por ejemplo, si tiene visa y pasaporte, es más factible que pueda irse al extranjero y huir que una persona que no lo tiene. Por ejemplo, si no tiene arraigo, es decir, que no tiene familia, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene hijos, pues la verdad no tiene nada que lo detenga en un lugar, por lo tanto es más fácil que se vaya a otro lugar, es decir, que no tiene un arraigo en la localidad. También si esta persona tiene mucho dinero, pues también es más fácil que huya. Entre otros elementos, pueden hacer que sea más factible que tú seas una persona que se sustraiga a la justicia que otra. También está el riesgo procesal de obstaculización a la justicia. Pongamos un ejemplo, servidores públicos, no sé, digamos que un policía también igual, que lo denunciaron por un hecho, pero este policía es muy influyente y conoce un montón de elementos de seguridad, conoce jueces, etcétera, y puede hacer que se obstruya la justicia. Es decir, si él se queda trabajando en el mismo lugar, puede hacer que gente que era testigo de un hecho delictivo, él los convenza de que no declaren nada, ¿no? Porque pues él trabaja en el mismo lugar, entonces puede obstruir la justicia. Otro es daño a las víctimas. No sé, que si no se le pone una medida cautelar de que no se le acerca a la víctima, que puede hacerle daño. Entonces, este es otro riesgo procesal. Y las medidas cautelares cubren estos riesgos procesales. Hay una unidad que supongo que tú ya conoces, que es la unidad de medidas cautelares, que es la que se encarga de evaluar qué riesgos procesales cuentan las personas en general. Por ejemplo, si les hace una entrevista a cada una de esas personas para ver el riesgo procesal con el que cuentan, si pueden sustraerse a la justicia, si pueden obstaculizar el proceso o si pueden hacerle daño a las víctimas. Y ellos rinden un informe en el cual se dice si su riesgo procesal es alto, medio o bajo. Y esto va a ser considerado de acuerdo a la información que la persona abierta y de acuerdo a la investigación que se haga. Entonces, con este informe la gente del Ministerio Público debería de pedir todas las medidas cautelares, es decir, a su riesgo procesal es alto, medio o bajo, y con este se va a pasar de acuerdo a la medida que va a pedir. Por ejemplo, si el riesgo procesal de una persona es medio, y es medio porque su facilidad es de que se sustraiga a la justicia, pues yo le pongo una medida que vaya dirigida a esa. Por ejemplo, hay una medida que es la que te decía que era una de las más tranquilas, que era que vaya a firmar periódicamente. Bueno, yo le pongo una firma, no sé, supongamos una vez al mes ante el juez de control, para yo saber que no he huido, porque como va a ir a firmar, pues ya sé que sigue aquí en el estado. Y si no firma, es porque ya huyó. Entonces, esa puede ser una. Otra medida cautelar que también está es la fracción quinta, creo, que es la de no salir del estado o no salir del país con la finalidad de que no se vaya a sustraer de la justicia. ¿Por qué? Porque pues ya yo ya sé que no puede salir del país, no puede salir del estado y si sale, pues pues ya le podemos dictar una medida cautelar más fuerte. Entonces, estas medidas cautelares van a ir aplicadas de acuerdo al riesgo procesal con el que cuente el imputado, pero hay ciertos delitos en los cuales pues no se va a debatir la medida cautelar. Por ejemplo, en el delito de delincuencia organizada, en el delito de homicidio, en el delito de violación, el delito de feminicidio. En una serie de delitos hay un catálogo en el Código Nacional y en la Constitución. Creo que en la Constitución está en el artículo 19, si no me equivoco, y en el Código Nacional creo que está en el artículo 167, si también, si no me equivoco, o 187, no, 167 del Código Nacional. Está el catálogo de todos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y en esos delitos no se va a debatir la medida, simplemente se impone la medida cautelar. Y después de la medida cautelar está el plazo de cierre de investigación. El plazo de cierre de investigación es el tiempo que va a durar la investigación complementaria. No sé si recuerdes que con anterioridad te decía que la etapa de investigación se dividía en dos partes, investigación inicial e investigación complementaria. La investigación inicial es cuando se investiga en su mayoría para ver si hay la existencia de un hecho y la probable participación. Y en la investigación complementaria se tiene que hacer una investigación para que este hecho no quede solamente probable, sino que ya sea pleno, es decir, que se pueda demostrar en esta investigación complementaria que esta persona sí cometió el hecho.
y no solamente queda improbable. ¿Por qué? Porque en una etapa posterior como la de juicio oral ya no es solamente la probable, sino que tiene que ser una demostración plena de que esta persona sí cometió el hecho delictivo. Entonces le dan un plazo al agente del Ministerio Público para que siga investigando. Este plazo puede ser de 2 meses a 6 meses, de un mes a 6 meses. Puede variar el tiempo que se necesite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero el plazo máximo son 6 meses para la investigación. Si durante todo este tiempo el agente del Ministerio Público llegara a necesitar los 6 meses, él tiene que explicar por qué necesita 6 meses. Es decir, yo como agente del Ministerio Público, ¿qué tengo que hacer? Supongamos, su señoría, yo pido a plazo de cierre de investigación de 6 meses porque durante este tiempo voy a hacer diferentes actos de investigaciones que quedan pendientes. Por ejemplo, en primer lugar, voy a solicitar las cámaras de seguridad de tal lugar. En segundo lugar, voy a solicitar que la policía investigadora me haga una inspección de esos videos de las cámaras de seguridad, lo cual en conjunto me puede llevar un mes derivado a que la policía tiene que verificar minuto por minuto qué fue lo que sucedió en esos videos. Después voy a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores las cuentas bancarias, lo cual me lleva normalmente de 3 a 6 meses, derivado a que son una serie de permisos. Por lo tanto, yo necesito 6 meses del plazo de cierre de investigación para realizar esos dos actos de investigación por el tiempo que se necesita para realizar cada uno de los actos de investigación. Y ahora sí la defensa va a debatir como de, no es cierto, eso no se necesita, ¿no? Le voy a decir al juez de control, supongamos, su señoría, el oficio de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores no es necesario para la investigación, es decir, ¿para qué quiere las cuentas bancarias de mi representado si lo que se está investigando son lesiones? Es decir, un elemento de la policía golpeó a otra persona, ¿para qué quiere las cuentas bancarias? Eso sería creíble para un delito, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito o otro tipo de delitos, pero para lo que nos encontramos en la presente, no. Por lo tanto, ese acto de investigación del cual se necesitan 6 meses no es necesario, solamente es necesario lo de las cámaras de seguridad y como ella comentó, solamente es un mes, por lo tanto, solamente necesito de plazo de cierre de investigación un mes. Y básicamente ese es el debate del plazo de cierre de investigación y ahí se termina la etapa de investigación inicial y empieza la etapa, o más bien la fase de investigación complementaria. Y se termina una vez que termina el plazo de cierre de investigación, aunque ese plazo lo puede extender el agente del Ministerio Público. Me ha tocado que aquí en el estado de Jalisco no se lleva audiencia para extender ese plazo de cierre de investigación, pero en otros estados sí llevan audiencia. Es decir, creo que lo ideal es que se abra audiencia para que se explique por qué se necesita extender ese plazo. Sin embargo, pues aquí en Jalisco lo hacen de forma como por escrito, mediante juicio, aunque creo que a mi consideración no es lo ideal. Y bueno, esta es la primera etapa de la investigación inicial y la investigación complementaria. Ahora, hace un ratito me comentabas lo de los Alegres del Barranco. Eh, Tengo entendido que los vincularon a proceso por apología del delito y bueno, es muy interesante eh, que los hayan vinculado a proceso por apología del delito cuando realmente la mayoría de los cantantes han hecho apología del delito, han cometido este hecho delictivo, pues cantan narcocorridos y básicamente los narcocorridos nos hablan de estar como glorificando a los narcos de alguna forma, entonces pues es de alguna forma apología del delito, sin embargo hasta ahorita no se les ha hecho nada, no se les ha investigado y se fueron contra un grupo en especial que es los Alegres del Barranco y lamentablemente no sé si se le puede decir lamentable o afortunadamente, los vincularon a proceso, aunque a mi consideración no debió haber sido así, eh, pues porque si no tendrían que abrir la carpeta de investigación a todos los otros grupos, a todos los otros cantantes, y no creo que lo vayan a hacer así, se fueron en contra de un grupo en específico y la verdad eso me parece muy injusto, pero pues, ¿qué te digo? Así lo hicieron, los vincularon a proceso. No sé qué tú sepas en especial o que querías tocar. Porque bueno, no sé si tú has visto el tipo penal, es decir, el delito de apología del delito.
Sí, así es. Posiblemente fue por las imágenes de publicidad. Creo que pusieron las imágenes del Mencho, si no mal no recuerdo. Sinceramente, tengo entendido que fue por las imágenes que pusieron y por la canción que cantaron mientras la ponían. Pero bueno, si nos ponemos a analizar, pues bien, la imagen no es una imagen inédita, es decir, que nomás ellos tuvieran acceso. Es una imagen de conocimiento popular. Cualquier persona tiene acceso a la misma. Um, y bueno, esa es una. Y luego el corrido, yo lo escuché para analizarlo y pues sí, de alguna manera sí glorifican de cierta manera al, a la persona sobre la que cantan. Entonces, pues sí se puede considerar eh, como tal ese delito. Pero bueno, después podremos entrar en un análisis más profundo. De hecho, me puse a investigar ese delito porque se me hizo muy interesante. Es decir, casi cualquier persona que canta tipo de corridos realmente comete ese hecho delictivo. Casi cualquiera. Entonces, es tan sencillo de demostrarlo que, o de cometerlo más bien, que hay que tener cuidado con ese delito, porque casi cualquiera lo podría cometer. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente etapa, ¿va? La siguiente etapa, si quieres, terminamos la siguiente etapa y terminamos la clase el día de hoy, porque la siguiente exponemos lo restante. La verdad estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible como tal, porque si nos metemos a muchos detalles vamos a durar un buen y creo que no voy a terminar. Nomás voy a pasar, estoy viendo el código, el artículo 155, que es el que habla de las medidas cautelares. Bueno, desde el 153 son las reglas generales, 154 procedencia de las medidas cautelares y 155 tipos de medidas cautelares. Te mencionaba que la primera es la presentación periódica, la segunda es la exhibición de una garantía económica. ¿Qué riesgo procesal crees que cubra la fracción segunda? ¿Te acuerdas que al principio te decía que había tres riesgos procesales? Uno que era la sustracción, otro la obstaculización y el tercero daño a las víctimas. ¿Qué al principio crees que cubra esta medida cautelar o qué riesgo más bien? Esa junto con el embargo de bienes y la inmovilización de cuenta, los tres. Claro que sí, te repito la pregunta. Hace un ratito yo te decía que las medidas cautelares cubren tres riesgos procesales, que es la sustracción, obstaculización y daño a las víctimas. Entonces, ¿qué medidas, estas medidas cautelares que te acabo de mencionar, que son la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás, qué riesgo procesal crees que cubre? Por ejemplo, la presentación periódica ante el juez cubre el riesgo procesal, perdón, de no, que no se sustraigan de la justicia. Es decir, de los tres riesgos procesales es la sustracción. Entonces, la exhibición, el embargo y la inmovilización, ¿qué riesgo procesal crees que cubre? La sustracción, sí, puede ser la sustracción. También la obstaculización también podría ser, obstaculizan el proceso. Pero sí, en su mayoría es la sustracción. Tienes razón, así es. Y bueno, después nos vamos con la quinta, que es la prohibición salir sin autorización del país, de la cual ya hablamos, que también era la sustracción. Y bueno, la sexta es el sometimiento, el cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Luego está la séptima, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares.
La octava es la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, etc. Estas últimas dos, la séptima y la octava, ¿qué riesgo procesal crees que cubren? Es decir, la séptima y la octava, que es la prohibición de concurrir a determinados lugares y acercárseles a ciertas personas. No, ¿qué riesgo procesal crees que cubren? Por ejemplo, que la sustracción, obstaculización o daño a las víctimas. Porque las medidas cautelares como tal, todas cubren un riesgo procesal, que eran los que te mencionaba. ¿Cuál crees que cubran estas dos medidas? Así como la pregunta que te hice con anterioridad, pero ahora con estas dos medidas. Ah, perdón, creo que no me estoy dando a entender. Hay otras dos medidas cautelares que te mencionaba, que era la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, y luego está la fracción octava, que era la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos. Estas, recordemos que hay tres riesgos procesales, que era sustracción, obstaculización y daño a las víctimas. Las medidas cautelares cubren cada uno de estos riesgos. Yo como imputado me puedo sustraer, obstaculizar o hacer daño a las víctimas. Y cada una de estas medidas tiene la finalidad de cubrir alguno de estos tres riesgos procesales. Es decir, si yo quiero que la persona no se vaya a sustraer de la justicia porque cuenta con el riesgo de que se sustraiga, yo le impongo la medida cautelar de la prohibición de salir del país o del Estado. Entonces, en este caso tenemos la fracción séptima que habla de la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y la octava de prohibir la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con la víctima. ¿Cuál crees que o qué riesgo están cubriendo estas dos medidas? El hecho de que la persona no se vaya a sustraer de la justicia, el imputado, que no se le vaya a acercar a las víctimas o que no vaya a obstaculizar el proceso. Es una pregunta similar a la anterior. Hace un momento yo te explicaba que las medidas cautelares se imponen de acuerdo al riesgo procesal con el cual cuenta el imputado y que se imponen de acuerdo al informe que da la unidad de medidas cautelares. La unidad de medidas cautelares da un informe de acuerdo al riesgo procesal con el cual cuenta el imputado. Por ejemplo, si el imputado tiene pasaporte, visa, tiene dinero para salir del país, tiene amigos en el extranjero, familia, no tiene gente, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene casa, no tiene un arraigo en ningún lugar, pues es más fácil que esa persona se vaya y deje aquí el proceso penal que tiene, porque pues se puede ir muy fácil y realmente no le interesa seguir sujeta al proceso. Porque una persona como esa de la que hablamos y otra persona que sí tiene una familia aquí, tiene hijos que mantener, tiene un trabajo, tiene 30 años viviendo en un lugar, etcétera, a diferencia de la otra, pues la primera que no tiene hijos y que tiene facilidades de salir, es más fácil que se vaya que la otra. Entonces, a la hora de que la unidad de medidas cautelares rinde el informe, que era lo que te explicaba, que el informe va con un riesgo procesal alto, medio, bajo y va a depender de las facilidades que tiene esta persona para sustraerse a la justicia, para hacerle daño a la víctima o para obstaculizar el proceso. Entonces, de acuerdo a los riesgos con los que cuenta esta persona, se le hace un cuestionario a esta persona
y de acuerdo a lo que responda, se va a hacer el informe y este informe va a decir, el riesgo procesal de Juanito Pérez es medio. ¿Por qué? Porque se puede sustraer de la justicia. Entonces, yo como agente del Ministerio Público, ¿qué medida cautelar puedo solicitarle al juez de control para que la Juanito no se vaya y no se me vaya a ir? Ah, pues yo le digo al juez de control, ¿qué le parece si le pone la fracción primera, que es que vaya a firmar periódicamente, y la fracción quinta, que es no salir del país? Entonces, básicamente esas dos medidas cautelares cubren el riesgo procesal de que no se sustraiga de la justicia. Y hay otras medidas que cubren otros riesgos procesales. Por ejemplo, está la medida cautelar de la fracción décima, que es la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Esta fracción es para, pues, por ejemplo, elementos o servidores públicos que a veces cometen delitos relacionados al servicio público y pueden obstaculizar el proceso. Entonces, el riesgo procesal de estas personas es la obstaculización del proceso y por eso lo suspenden de su cargo. ¿Por qué? Con esa medida cautelar, porque ese es el riesgo procesal. Entonces, básicamente, cada una de las medidas cubre uno o dos riesgos procesales. Hace ratito me contestaste la pregunta bien, nomás ahora en relación, es una pregunta muy similar a la que te platicaba, a la que te pregunté hace un momento, pero es ahora en relación a la fracción séptima y octava, que dice la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y la prohibición de convivir o acercarse a ciertas personas. ¿Qué riesgo procesal crees que cubren? Que se vaya a sustraer de la justicia al imputado, que no le vaya a hacer daño a las víctimas o que no vayan a obstaculizar el proceso. Puede ser una medida de no acercamiento a la víctima. Si el riesgo, si por ejemplo una víctima, no sé, corre el riesgo de que el imputado vaya a su casa y la golpee, o corre el riesgo de que la víctima vaya, perdón, el imputado vaya y la busca a su trabajo, o que vaya y la busque busca a sus amigos para amenazarlos, etcétera. ¿Tú qué medida cautelar de las 14 que hay en el 155 les solicitarías al juez que le imponga? Por ejemplo, la prohibición periódica ante el juez es una, la exhibición de una garantía económica es otra, el embargo de bienes es otra, la inmovilización de cuentas es otra, la prohibición de salir sin autorización del país es otra, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución es otra. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares es otra. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, es otra. La separación inmediata del domicilio es otra. Y así hay varias. ¿Tú qué medida cautelar pedirías? La orden de restricción no es una medida cautelar. Hay una que se parece a la orden de restricción de las que te acabo de mencionar. ¿Cuál crees que se parece? Si tienes tu código nacional, ajá, esa mera, perfecto. El no acercarse a la víctima es una medida cautelar que se le podría imponer para que el imputado no se le acerque, porque el riesgo procesal con el cual cuenta el imputado es que puede hacer daño a la víctima. Entonces solicito esa medida cautelar porque el riesgo procesal es daño a las víctimas. Y bueno, esas son las medidas cautelares que tenemos. Son 14 medidas cautelares.
las que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esas medidas cautelares tienen que ser proporcionales al hecho delictivo. Ah, perdón. Ah, no, no te preocupes, ¿eh? No pasa nada, entiendo. Y bueno, te comentaba, estas medidas cautelares tienen que ser proporcionales, idóneas y necesarias. No nomás se solicitan por solicitar, tienen que ser de acuerdo al hecho delictivo que se cometió, a la persona, entre otros aspectos. También, por ejemplo, más bien el abogado del imputado puede presentar documentos para demostrar que la persona no se va a sustraer de la justicia y que tiene un arraigo en la localidad para que no le vayan a imponer una medida relacionada que no salga del país o así, porque pues si tiene un arraigo, si va a regresar, simplemente tiene que demostrar que tiene arraigo y es simplemente eso. Entonces, bueno, ya tenemos lo que son las medidas cautelares, el plazo de cierre de investigación. Ahora te voy a hacer unas preguntas ya para terminar, por si las puedes anotar aquí y ya terminamos la clase. Va a ser en relación a toda la etapa de investigación inicial y las otras dos etapas te las voy a explicar en la siguiente clase. Es más sencillo. Creo que mi consideración en la etapa intermedia es muy breve. El juicio oral es un poco más complejo, pero la intermedia es un poquito más breve. Entonces, la primera pregunta va a ser, mm, ¿cuáles son las tres formas de iniciar una investigación? Si quieres, me lo escribes en el chat. Te voy a hacer 5 preguntas. Sí, esa es la pregunta. Ajá, y te falta una. ¿Era requisito qué? Ok, acuérdate, te espero para que te acuerdes. Sí, exacto. Requisito equivalente, muy bien. Otra pregunta, a ver, mm, ¿en qué fases se divide la investigación? Son dos fases, ¿cuáles son? Ujú, así es. Ahora otra pregunta. Em, ¿Cuándo inicia el proceso? ¿Te acuerdas que dijimos que el procedimiento era en la etapa de investigación y que el proceso iniciaba cuándo?
Así es, muy bien. Ok, entonces ya tenemos ahora cuántos riesgos procesales tenemos y cuáles son. Eran los riesgos procesales que tiene una imputada para que se le vayan, em, es cuando le van a imponer las medidas cautelares. Es lo último que acabamos de hablar casi. Eran tres riesgos. ¿Cuáles son? ¿Ya te acordaste cuáles son los tres? Son los últimos que te mencionaba en relación a las medidas cautelares. Ajá. Sí, la fuga de imputación es sustracción, entorpecer la investigación y riesgos a víctimas o testigos. Ujú, así es, esos son tus tres riesgos procesales. ¿Y cuánto es el término máximo para el plazo de cierre de investigación? Ya para terminar. No, ese es para las 144 horas, es para el auto de vinculación a proceso, que son 72 o 144, que es para emplear la vinculación a proceso del término para continuar con la vinculación a proceso. La pregunta es para el plazo de cierre de investigación. ¿Te acuerdas que pedían la investigación complementaria? Tenía un tiempo. Ese tiempo se determinaba de acuerdo al plazo de cierre de investigación. Y el plazo de cierre de investigación tenía un límite de meses. ¿Recuerdas cuántos meses eran? Así es, estás muy bien. Así, también se puede pedir un mes de acuerdo al delito. Puede depender, pero sí, el máximo son 6 meses. Muy bien, entonces, bueno, el día de hoy terminamos con la etapa de investigación inicial. Para la siguiente clase va a ser investigación complementaria, perdón, etapa intermedia y juicio oral. Entonces, son esas dos clases, perdón, son esas dos aspectos que se van a ver en la siguiente clase y también detalles de juicio oral, es decir, eh, alegato de apertura, alegato de clausura, interrogatorio, contrainterrogatorio y pues sería básicamente eso la siguiente clase. Y ya la tercera clase va a ser derecho civil. Y pues sería básicamente todo. Entonces, no sé si tengas alguna otra duda. Ah, y en la siguiente clase tenemos examen de lo que vimos hoy y lo que vamos a ver en la siguiente clase. Van a ser 10 preguntas, son 5 de hoy, 5 de la siguiente y súper rápido, ¿va? Te voy a mandar un link para que puedas contestar tu examen.
Va a ser muy sencillo, pues es como una de ahorita, ¿va? ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, éxito en tu trabajo, en lo que estés realizando y ten bonita noche. Feliz día. Ah, perdón. Gracias. Sí, gracias. Y bonita noche. Hasta luego.